Nós estamos analisando evidencias. Estamos analizando la evidencia de que el expresidente y su familia recibieron beneficios para la eventual realización de actos dentro del gobierno. Esto sigue siendo una hipótesis de investigación. Hay evidencia de pago de beneficios. Bueno, pues esto es un fragmento de lo que está ocurriendo en Brasil. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Seguimos hablando de Brasil. Ahora escuchamos a Fernando del Rincón hace unos momentos, que ha cubierto ampliamente el tema, y nosotros seguimos precisamente con el asunto porque ha causado una enorme expectativa, una sorpresa en cierto sentido, el hecho de que al expresidente brasileño, el tan popular Lula da Silva, pues haya sucedido lo que sucedió en su casa de Sao Paulo el día de hoy. El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, bueno, pues vivió esta situación en donde la Policía Federal condujo al exmandatario a declarar ante la justicia brasileña, una operación que empezó temprano en su casa de Sao Paulo, y bueno, pues este operativo, un operativo muy grande, unos 200 elementos que estuvieron presentes de la Policía Federal y unos 30 auditores en cumplimiento de 44 mandatos judiciales por delitos de corrupción y lavado de dinero, entre otros, según las narraciones e informaciones que se dieron a conocer desde muy temprano. Y bueno, ya hay reacciones evidentemente del propio Lula y de todo mundo. Evidentemente estamos frente a una situación muy importante. Me siento indignado, me siento ofendido y me siento ultrajado, dijo Lula da Silva como reacción a lo que sucedió el día de hoy. No era necesario el allanamiento. Esto es un circo mediático, también dijo el propio expresidente Lula da Silva. Y bueno, pues hemos invitado esta noche a nuestro estudio de CNN para analizar lo que pasa en Brasil a Hernán Gómez Bruera. Hernán, bueno, pues es un académico, un investigador que ha dedicado buena parte de su trayectoria al tema Brasil. Acaba de publicarse en México y a nivel regional un libro que ha sido traducido del inglés al español, Lula, el Partido de los Trabajadores y el dilema de la gobernabilidad en Brasil, del Fondo de Cultura Económica, entre otras cosas. Hernán, gracias por estar aquí. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carmen. Vaya asunto, Hernán. Francho Barón, nuestro colega en Brasil, obviamente que ha seguido paso a paso las horas que se están viviendo, y le presentamos a continuación el reporte que ha preparado para CNN y que compartimos con usted. Adelante, Francho. Saludos, pues efectivamente día convulso para la vida política, también para la sociedad brasileña, un día en el que hemos visto como el expresidente Lula da Silva, un auténtico icono político en este país, era conducido desde primeras horas de la mañana hasta dependencias policiales, escoltado por varios policías federales para que prestara declaración de forma obligatoria durante 3 horas y media aproximadamente ante 2 fiscales que se han desplazado desde la localidad de Curitiba expresamente para ello hasta São Paulo. Lula ha estado acompañado en todo momento de 3 abogados suyos, y en esa declaración pues básicamente se le ha interrogado, se le han pedido detalles sobre lo que la Fiscalía, sobre lo que los investigadores consideran que existen serias sospechas de que Lula se benefició, se enriqueció de forma ilegal, que cobró en definitiva dinero en forma de sobornos por valor de 30 millones de reales, aproximadamente 7,5 millones de dólares, a través del Instituto Lula en forma de donaciones y también a través en forma de pagos a su persona como conferenciante internacional y también dentro de Brasil. Lula evidentemente ha prestado declaración ante los fiscales, pero después se ha dicho en total desacuerdo en la forma en la que se le ha pedido que preste esta declaración. Él dice que no hubiera hecho falta haberlo escoltado por policías, haberlo detenido para ello, ya que él voluntariamente lo hubiera hecho de buen agrado y sin el menor problema. A pesar de que estoy dolido, creo que lo que ocurrió hoy tenía que pasar para que el Partido de los Trabajadores pudiera levantar cabeza. El Partido de los Trabajadores ha estado cabizbajo por mucho tiempo. Por mucho tiempo le han hecho sangrar cada día. No hay necesidad de probarlo, basta con decirlo. Ahora nos embarcamos en la próxima etapa que comienza la próxima semana. Por otro lado, Lula también me ha dicho que esto le parece que es un circo mediático, que es pirotecnia pura para acabar con su reputación, para acabar con su prestigio como líder y como persona política de gran ascendencia aquí en Brasil. En la misma línea se ha pronunciado la presidenta Dilma Rousseff,
del Partido de los Trabajadores, del mismo partido de Lula. Ella ha salido al ruedo para cerrar filas en torno al expresidente y también para trazar un cortafuegos en el Palacio de Planalto. Es decir, a nadie se le escapa que estas investigaciones también están comenzando a ahondar en hasta qué punto la propia Dilma Rousseff también estaba al corriente de esa gran trama corrupta que operaba en el seno de la estatal petrolera Petrobras. Recordemos en este sentido que ella fue la presidenta del Consejo de Administración durante algunos años, en los que ese cártel de grandes empresas constructoras estuvo operando. Y por lo tanto Dilma Rousseff hoy lo que ha hecho ha sido salir también ante la opinión pública para dar una explicación, para defender su inocencia, sin que nadie se lo pida, por cierto, y para trazar, como decimos, un cortafuego entre todo lo que está pasando, por ejemplo, con el expresidente y el Palacio de Planalto. Quiero expresar mi más absoluto desacuerdo con el hecho de que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que ha comparecido voluntariamente muchas veces para ser interrogado ante las autoridades respectivas, se le someta ahora a una detención innecesaria por parte de la policía para cuestionarlo nuevamente. Mientras tanto, el país vive esta situación en un clima de gran polarización. Hemos visto como este viernes mucha gente ha salido a la calle en diferentes capitales para en defensa del expresidente Lula da Silva, y también hemos visto como sectores de la oposición y sectores también de la sociedad civil que están en contra del actual gobierno ya han convocado una grandísima movilización popular nacional, a nivel nacional, para el próximo día 13 de marzo. Así que ya veremos cómo evoluciona en los próximos días una situación que a todas luces es muy convulsa y muy complicada aquí en Brasil. Para CNN, Francho Barón, Río de Janeiro. Bueno, pues es lo que nos envía Francho Barón desde Brasil con este reporte. Hernán Gómez Bruera, pues estamos frente a un asunto en donde algunos lo califican de circo mediático, otros están señalando una investigación que está ahondando en los territorios de la corrupción brasileña en los más altos niveles. Según tu punto de vista, ¿frente a qué estamos? Yo veo en esto, Carmen, un lado luminoso y un lado oscuro y preocupante. Te diría que el lado luminoso, lo que rescato de positivo de todo esto es que frente a un caso de corrupción de semejante envergadura sean investigados los más altos niveles de la política, quien tenga que ser investigado. Eso me parece positivo, no pasa en todos lados. Y que lo digas. Lo otro que veo interesante además es que muchas veces cuando hay casos de corrupción, todo el mundo pone la atención en los políticos y casi nadie pone la atención en los que compran a los políticos, es decir, los empresarios que son quienes compran su apoyo con actos de corrupción, que son igualmente responsables y que normalmente nadie se fija en ellos. Y en este caso es interesante que el juez que está investigando este caso de Lava Jato también investigue empresarios y que estos empresarios estén bajo escrutinio. Ahora, hay algo que sí me preocupa y que es el contenido político que tiene esto. Es decir, lo que vimos hoy es un acto, es una operación política. No hay manera de pensar que la motivación es estrictamente judicial y que no hay una motivación política detrás. No eran necesarios 200 elementos de la policía. 200 elementos de la Policía Federal. ¿Qué es lo que dice Dilma? Dilma dice, el expresidente Lula ha voluntariamente declarado en varias ocasiones y este despliegue se manifestó en contra de lo que estaba pasando en la presidenta. Una cosa totalmente excesiva, como si fueran a detener a Pablo Escobar o a un delincuente, digamos, peligroso, que evidentemente no tenía otra razón que hacer un espectáculo mediático. Llevaron a la prensa al acto, y todo esto tiene claramente que ver con el periodo electoral que ya se viene, digamos, esto ya está... es algo que se ve claramente de cara al 2018, que hay elecciones en Brasil. ¿Y Lula como un candidato posible e indudable? Como la única posibilidad que tiene hoy la izquierda de permanecer en el poder. Solo eso. Pues sí, déjame hacer una pausa. Dilma no tendría ninguna posibilidad. Déjame, Hernán Gómez Bruera, hacer una pausa y regresamos. Y tú dices, Lula sería la única posibilidad para 2018. ¿Y esto es una acción política para ti, directamente? Totalmente. Volvemos en un momento más contigo.
Seguimos, Hernán, con esta conversación hablando de Brasil y de este momento que se está viviendo. Una vez que hemos visto pues esta escena que ha generado desde luego un revuelo en toda la región, ver y saber que a un personaje como Lula da Silva se le obliga a presentarse ante la justicia de esa manera, con este despliegue que según la presidenta y según tu propio análisis no se justificaría en esas dimensiones. Entonces, bueno, ese es un tema. El otro tema tiene que ver con lo que tú dices. Aquí hay un componente político innegable en función de que 2018 está a la vuelta de la esquina y que la única carta fuerte que tendría la izquierda para permanecer en este modelo que ha prevalecido en Brasil desde hace varios años es Lula da Silva. Digamos que está ese análisis sobre los efectos políticos en la figura de Lula. Pero te pregunto, en el análisis de la información, en lo que ha dicho el fiscal, en lo que ha dicho la parte que está realizando la investigación, encuentras que hay materia para investigar a Lula, materia para un eventual impeachment a Dilma, que en algún momento se creyó que estaba a la vuelta de la esquina. ¿Tú qué dices? Me parece que hay materia para una cosa estilo Tangentopoli. Es decir, hay materia para meter presa a mucha gente en Brasil y a muchos políticos de muchos partidos. Este es un caso de corrupción, el mayor en la historia de Brasil. La cantidad de desvíos es impresionante. Y frente a esa cantidad impresionante, no se salva ni el presidente de la Cámara, no se salva el PSDB, no se salva el expresidente Fernando Henrique Cardoso. Es decir, es una cosa de envergadura. ¿Lula y Dilma? Digamos. Lula y Dilma probablemente tampoco se salvarían, Carmen. Pero ¿por qué? No porque Lula y Dilma sean especialmente corruptos. Digamos, pensar que Lula es un tipo que se metió a la política para hacer dinero sería injusto, con una trayectoria de 30, 40 años que todos conocemos, digamos. No es un político que esté en la política para hacer dinero, para su enriquecimiento personal. Lo que hay es un problema de corrupción muy fuerte, que no es exclusivo de Brasil, yo diría que es común a varios países de América Latina. Pero en el caso de Brasil, la corrupción es un elemento sin el cual no se podrían financiar las campañas políticas, porque no existe financiamiento a los partidos en tiempos electorales, a las campañas políticas. Hay financiamiento a los partidos, pero no a las campañas. Entonces, no se logra financiar campañas si no es a través de este tipo de acuerdos con las grandes empresas, especialmente las constructoras. Eso en primer lugar. Y el segundo es porque el sistema político brasileño es muy disfuncional. Es un sistema político, la conformación de la Cámara de Diputados y del Senado es ultra fragmentada. Hay más de 30 partidos representados. Muchos de estos son partidos negocio, abiertamente, digamos, conocidos como tal, sin ideología incluso, que simplemente venden sus votos en la Cámara. Entonces, sin este tipo de negocios, de acuerdos sucios, no se logra pasar reformas en el Congreso, no se logra la gobernabilidad en general del país. Entonces, Lula y Dilma han hecho política sin ser ese tipo de políticos, han hecho política en ese contexto y como tal, pues sí, han terminado manchados y es probable que estos casos de corrupción haya mayor o menor responsabilidad de Lula y de Dilma. A ver, un tema, Hernán, que tiene que ver con un poder judicial que a la distancia da idea de que obviamente es independiente, por lo pronto independiente del Ejecutivo que está investigando, del Ejecutivo y su entorno y del expresidente que está investigando. ¿Qué ha sucedido en Brasil respecto a su estructura judicial? Si se le coloca el tema y el componente político, querría decir que desde el Poder Judicial se está haciendo política rumbo al 2016, pero también hay un tema de una autonomía adquirida en los últimos años. Entonces también ese es otro tema en donde hemos visto que han tomado parejo, incluyendo grandes empresarios que uno supondría pueden ser aliados o simpatizantes de la derecha y que también están en la cárcel y que también están formando parte de esta investigación Maxi proceso. ¿Qué funciona? ¿Cómo funciona? Esos ejes de la autonomía judicial
que involucran ya tantos? ¿Cómo los explicas? Hay una autonomía judicial que además los gobiernos petistas han fortalecido, digamos, han sido gobiernos republicanos en ese sentido, a diferencia de quizás de otras izquierdas en América Latina que no necesariamente se han dedicado a fortalecer la división de poderes. Fortaleció el Poder Judicial. Sí, y también hay una policía federal en Brasil que es el equivalente al Ministerio Público en México y en otros países de América Latina, que también juega un papel muy importante y tiene mucha independencia para investigar, etcétera. Dicho, quiero decir, el ministro de Justicia anterior tuvo que renunciar porque lo acusaban los petistas de no frenar los excesos de esa policía federal. Entonces, hay todo ese tema, pero por otro lado, hay en el Poder Judicial un Poder Judicial muy conservador, muy conservador. El juez Moro, Sergio Moro, que es el que ha promovido todos estos procesos, que es como el equivalente al Di Pietro italiano. No me acuerdo si Di Pietro era el juez que promovió el proceso de Tangentopoli, pero es un equivalente, digamos. Es un juez que se ha metido con muchos, pero especialmente con la izquierda. Es decir, el proceso... Hay un fenómeno de judicialización de la política, donde estos jueces de derecha, aliados con partidos de derecha o como de oposición, digamos que como el PSDB, y con una prensa muy conservadora y muy enemiga del gobierno. En Brasil Lula ha gobernado y Dilma sin prensa a su favor. Habrá 2 o 3 revistas que los apoyan, pero no tienen un periódico que los apoye, no tienen una cadena de televisión que los apoye. Es decir, hay una alianza de derecha, digamos, que montada sobre este caso, digamos, lo que ha hecho es sacar partido para hacer públicos los casos que involucran a la izquierda. Y los otros probablemente se están investigando, pero no se dan a conocer a la luz pública, no son sujetos de escándalo. Entonces es un uso muy preocupante de la política, porque de la justicia, perdón. Porque yo lo que veo, Carmen, es que hay, no solo en Brasil, quizás en otros países de América Latina está pasando, donde hay gobiernos de izquierda. El Poder Judicial, digamos, hay sectores conservadores que probablemente no confían en su propia capacidad de llegar al poder por la vía de las urnas. Y para minar estos gobiernos, digamos, de izquierda, que ya de por sí están debilitándose por la situación económica, etcétera, pero se están aprovechando esta circunstancia y sus alianzas con el Poder Judicial para, digamos, lograr lo que quizás no creen que no pueden lograr en las urnas. Hernán, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación en un momento más. Bueno, también te adelanto, sería bueno que nos contaras sobre algunos detalles respecto a las cosas que se le atribuyen o que se le adjudican a Lula da Silva en particular. Después de la pausa nos cuentas. Especulación. O sea, no es que haya... Bueno, entramos en la parte final, regresamos hablando de Brasil con Hernán Gómez Rueda y bueno, pues lo que está pasando en estos momentos. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero habremos de seguir hablando de Brasil y de su circunstancia en estos momentos. Hernán, antes de despedirnos, una radiografía, digamos, una ficha informativa. ¿Cuáles son los datos que se tienen acerca de la propia investigación? ¿Qué aproximaciones hay respecto a los volúmenes de dinero presuntamente desviados que están formando parte de esta investigación? ¿De dónde iban, a dónde llegaban los dineros en cuestión? ¿Cuáles son los elementos que hoy están formando parte de esto que involucra a muchas personas? Sí, a muchas personas, y estamos hablando de una cantidad significativa. Es decir, se calcula que por cada licitación que hacía Petrobras con empresas, con las grandes empresas constructoras, el 3% iba a una especie de caja chica donde los políticos, digamos, una alcancía que se distribuía entre políticos para financiar campañas, etcétera. Entonces, digamos, las cantidades por las que se está acusando a Lula no son estratosféricas. Pero antes de lo de Lula, esto que dices sí es una cantidad bastante respetable. Sí, estamos hablando más o menos de unos 2.500, 3.000 millones de dólares. Hombre. Es bastante, es eso un caso grande de corrupción. Grande de corrupción. En el caso Lula, ¿cuál es el punto? Bueno, en el caso Lula, a Lula lo están acusando. Algunas cosas suenan un poco absurdas, es decir, y no se ven pruebas muy claras, es decir,
que él habría reformado, que un departamento de lujo que tiene una casa de fin de semana habría remodelado la casa, y quien pagó la casa fue una de estas constructoras, digamos, que estaban involucradas en el escándalo. Eso no está bien. Lavallato. Sí, pero estamos hablando, quiero decir, no lo estoy justificando, no estoy diciendo que esté bien, pero estamos hablando de $300,000, $700,000, una cosa así. Es decir, son cantidades grandes. La otra es una casa donde lo de $700,000 que te comento es una casa en la que han visto a Lula, no está a nombre de Lula, Lula ha ido algunas veces. Yo digo, puede ser una casa de que algún empresario amigo le preste para ir de vez en cuando de vacaciones. ¿El vigilante declaró? Y el vigilante declaró que han visto a Lula en esa casa. Pues hay todavía un trecho largo hasta que se pueda demostrar, digamos, que Lula, de alguna forma, esa es su casa y tiene un prestanombres, etcétera. ¿Y qué pasa con el instituto? El Instituto Lula, me ibas a preguntar. Sí. Ahí es donde puede haber el mayor foco rojo. Es decir, ahí puede haber unos $7 millones de donaciones que se hicieron al Instituto Lula, que es una ONG que hace trabajo social, etcétera, presuntamente por conferencias que dio Lula. Se justificó como conferencias y donaciones que estas empresas, las 5 empresas especialmente, habrían dado al instituto. Lula daba la conferencia y le pagaban a la fundación. Exactamente. Y hay por ahí unos 7, 8 millones de dólares que no están muy claramente justificados. Estarán investigando si efectivamente dio esas conferencias que aparecen en las declaraciones, etcétera. Pero digamos, no me parece, yo no veo una cosa, digamos, escandalosa donde Lula se estuviera enriqueciendo de forma estratosférica, pues, con este aparente esquema de corrupción. Ahora, Hernán, para despedirnos, más allá de que la propia investigación, y vamos a ver en qué termina esta historia, es indudable que esto polariza enormemente a un país que ya de por sí está polarizado en función de lo que significan estos procesos judiciales abiertos. Con la ruta electoral 2018, con un país que tiene una gran simpatía por Lula y por Dilma, una parte del país, y otra parte que no. Un país dividido. ¿Cómo, en un minuto, imaginas la política de los próximos meses, de los próximos años rumbo al 2018? Creo, Carmen, que el escenario se puede volver complicado. Hay un clima ya de polarización. Hay una derecha que reclama el regreso de la dictadura y hay una izquierda que dice... De la dictadura no tanto, de la dictadura no. Hay sectores, las marchas contra Lula. Oye, hay gente que está en esa línea, digamos, que reclama, que esos son sus planteamientos. Hay una derecha de ese calibre, pues. Y hay también una izquierda que está dispuesta a salir a las calles a defender a Lula. Ya pasó en 2005, cuando se intentó hacer un impeachment a Lula, y el presidente de la Central Única de Trabajadores, una gran central aliada al PT, dijo, si intentan hacerle proseguir con esta destitución a Lula, el país se volverá incontrolable. Ya lo hicieron una vez, pueden volver otra vez a hacer algo parecido para defenderlo. Pues nos vamos. Gracias, Hernán. Gracias a ti, Carmen.